No fue el viento, no fue el murmullo del pueblo, no fueron los pasos en la arena, ni el eco de los días pasados. Fue el silencio, un silencio espeso, sagrado, cargado de memoria y de eternidad. Allí estaban, miles de rostros, mirando a un solo hombre, Moisés, el líder, el profeta, el intercesor, aquel que habló con Dios como con un amigo, aquel que desafió al faraón y abrió el mar. Pero ahora, su tiempo había llegado a su fin. Los años pesaban sobre su cuerpo. Sus manos, antes firmes sobre la vara de Dios, ya no temblaban por poder, sino por despedida. Pero sus ojos ardían como llamas, no con la fuerza del que conquista, sino con la paz del que ha obedecido. Detrás de él, un desierto lleno de lecciones. Delante de él, una tierra que no pisaría. Y frente a él, un pueblo que necesitaba crecer. Israel estaba en la frontera, no solo de la geografía, sino del alma. Era el momento en que el hombre debía hacerse a un lado y dejar que fuera Dios quien siguiera guiando. Porque a pocas veces, para ver más claro, la voz del líder debe callar y el corazón debe escuchar al Creador. Y quizá tú también estás en ese punto, entre lo que fue y lo que aún no es, entre la promesa y el temor. ¿Has sentido alguna vez que te falta dirección? ¿Que las voces que antes te daban seguridad ya no están? ¿Que el futuro avanza y tú te quedaste atrás? Este mensaje es para ti, porque hay una verdad que no cambia. Dios no abandona a los suyos. Cuando las figuras humanas se desvanecen, su presencia se vuelve más nítida, más real, más suficiente. Y si esta palabra toca tu alma, si alguna vez sentiste que estabas solo en el camino, demostrarle tu amor a Dios con un like y suscribiéndote al canal Momento de Alabanza. Tu gesto no es pequeño. Estás apoyando un canal que proclama compasión, esperanza y la verdad viva del Evangelio. Suscríbete, comenta, compartí y permití que otros también descubran que aún en el silencio, Dios habla. Volvé con el corazón al desierto. Míralo a Moisés, una vez más. Sus pies no cruzarán el Jordán, pero su fe ya entró en la eternidad, porque no fue el final, fue un comienzo sin ruido, y Dios ya iba delante. A veces, la fe se prueba en el filo del cambio, no en el estruendo, sino en la quietud, no en la conquista, sino en la espera. El pueblo estaba de pie, pero por dentro, muchos estaban de rodillas, no por reverencia, sino por miedo. ¿Quién guiará ahora? ¿Quién enfrentará las batallas? ¿Quién hablará con Dios? Moisés los había llevado hasta la frontera, pero no cruzaría con ellos, y eso los desgarraba por dentro. Habían visto maravillas, el mar abrirse, el pan caer del cielo, la nube cubrir el campamento, pero también habían caído, habían dudado, habían murmurado, y ahora, frente a una nueva tierra, el pasado parecía más seguro que el futuro. Dios había prometido, pero los gigantes aún estaban allí. La tierra estaba llena, pero no de consuelo, sino de desafíos. ¿Y si no eran lo suficientemente fuertes? ¿Y si Josué no era como Moisés? ¿Y si Dios se quedaba en el monte? Preguntas como dardos, pensamientos como sombras, temores que crecían en el silencio entre una generación y otra. Es en ese espacio, entre la promesa divina y la inseguridad humana, donde nace la verdadera fe. Fe que no depende de la voz del líder, fe que no busca garantías humanas, fe que camina, aún sin ver. El pueblo de Israel no lo sabía aún, pero ese día no solo marcaría un cambio de liderazgo, sería una revelación de que el Dios que habló con Moisés también habla con quienes estén dispuestos a escuchar, una revelación de que el mismo Dios que abrió caminos
aún los abre, una revelación de que no era Moisés el que sostenía al pueblo, era Dios. Y hoy, esa revelación también es para ti. ¿Estás en una transición? ¿Has perdido a alguien que te guiaba? ¿Sientes que tu vida espiritual está en pausa? Entonces escucha, porque el mismo Dios que fue con Moisés, el mismo que fortaleció a Josué, el mismo que se hizo carne en Jesús, sigue caminando contigo. Él no necesita títulos, no busca héroes, no espera perfección, solo corazones dispuestos a confiar cuando el suelo tiembla, cuando el camino no se ve claro, cuando la voz humana se apaga y solo queda el eco de la eternidad. Y si este mensaje ya comenzó a tocar algo dentro de ti, no guardes silencio. Deja tu comentario, deja tu me gusta, suscríbete a Momento de Alabanza y sé parte de esta misión, llevar esperanza, palabra y consuelo a quienes más lo necesitan, porque esto recién comienza y Dios ya habló. No era una guerra de espadas, era una batalla interior, un conflicto que no se libraba con gritos ni escudos, sino con pensamientos, memorias y temor. Una generación completa había nacido en el desierto. Nunca habían visto palacios, ni altares de piedra, ni ejércitos formados en la plaza de una ciudad. Su única escuela fue el polvo, la columna de nube y la voz de un hombre que hablaba con Dios. Moisés, el profeta, el amigo del Altísimo. Durante 40 años, su figura había sido la guía indiscutible. Cuando él hablaba, el pueblo escuchaba. Cuando él levantaba la vara, el mar se abría. Cuando él subía al monte, descendía con el rostro iluminado por la gloria. Pero ahora, ese rostro ya no brillaba como antes. Sus palabras eran distintas, no llenas de promesas, sino de despedida. No cruzaré con ustedes, dijo, y su voz se quebró el silencio como un trueno sagrado. El pueblo quedó inmóvil. Las miradas bajaron, los corazones se encogieron. ¿Cómo seguir sin él? ¿Cómo pisar una tierra nueva sin el hombre que los había sacado de Egipto? ¿Cómo enfrentar batallas sin su clamor en la tienda de reunión? El problema no era solo perder a Moisés, era que, quizás, nunca habían aprendido a seguir a Dios sin él. La dependencia no es fe, y la fe no necesita muletas humanas. Ese era el aprendizaje que venía con el dolor de la separación. Moisés los miró uno por uno. Sabía lo que venía, conocía sus miedos, conocía sus errores, y aún así les recordó quién era el verdadero guía. El Señor tu Dios es el que va contigo. No te dejará, no te desamparará. No era Moisés quien abría caminos, no era su voz la que sostenía las promesas, era Dios, y era tiempo de que el pueblo lo entendiera. Entonces llamó a Josué, lo hizo delante de todos. No lo hizo con aplausos, lo hizo con una carga. Le puso en las manos un destino, le puso en el alma una responsabilidad, le puso sobre los hombros el peso de la obediencia. Josué no era Moisés, no tenía su experiencia, no tenía su autoridad, todavía, y eso estaba bien, porque no era necesario ser igual, era necesario creer igual. Josué temblaba, no por cobardía, sino por reverencia. Sabía lo que significaba guiar a ese pueblo. Sabía que las murallas de Jericó no caen con estrategias humanas. Sabía que los gigantes de Canaán no huyen por el nombre de un hombre, sino por la presencia de Dios. Y en ese temblor, Dios comenzó a edificarlo. Moisés, con voz firme, declaró: esfuérzate y sé valiente, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que el Señor juró. Él va delante de ti, no te dejará, no te abandonará. No era un consejo, era una promesa sellada por el cielo. El pueblo escuchó, el aire cambió,
no porque Moisés se quedara, sino porque la presencia de Dios seguiría adelante. Era el momento de crecer, el momento de creer, el momento de soltar la mano del hombre y tomar la mano de Dios. Y hoy, esa palabra también es para ti. ¿Estás viviendo una transición? ¿Sientes que lo conocido se termina? ¿Que ya no puedes apoyarte en lo que antes te sostenía? Entonces, escucha esta verdad. Dios no necesita repeticiones, no necesita clonar líderes, ni copiar métodos. Él hace todo nuevo, y su fidelidad no depende de los hombres. Moisés no entró, pero su fe sí cruzó el río, y su legado fue más que sus pasos. Fue su obediencia. Hoy, quizás es tu turno, no de ser Moisés, ni de ser Josué. Es tu turno de creer, de caminar aunque no veas, de obedecer aunque no entiendas, de confiar aunque tiemble el suelo, porque el hombre puede detenerse, pero Dios sigue caminando. El sol caía sobre el campamento, pero en el alma del pueblo se levantaban nubes densas. No era el calor del desierto lo que los debilitaba, era la incertidumbre, la sombra de un mañana sin rostro conocido. Dios había prometido la tierra. Sí, lo sabían, lo repetían, lo habían escuchado desde niños, pero una cosa era oír la promesa y otra muy distinta era caminar hacia ella sin Moisés. Durante años habían dependido de él. Era la conexión entre el cielo y la tierra, el puente entre la voluntad divina y la confusión humana, el intercesor que subía al monte cuando nadie se atrevía. Ahora, el monte estaba vacío y la pregunta ardía en el corazón de todos: ¿dónde está Dios? Cuando callan las voces que antes nos guiaban, el pueblo no gritaba, no murmuraba, no bailaba ni celebraba. Estaban en pausa, una pausa peligrosa, porque cuando el alma no encuentra respuesta, la duda comienza a construir altares falsos. Josué, aunque ungido, no era conocido. Aún no había enfrentado guerras como líder. Aún no había abierto caminos. Aún no tenía cicatrices sagradas que lo legitimaran ante el pueblo. Y los ojos de todos estaban sobre él, como si esperaran que se quebrara, como si necesitaran una señal para confirmar que Dios realmente estaba con él. Pero no hubo señales, no hubo rayos, no hubo temblores, hubo silencio. Y ese silencio fue el crisol de su fe, porque cuando Dios no habla como antes, no es que se haya ido, es que está enseñando a escuchar de otra manera. El pueblo se enfrentaba a su mayor temor, caminar sin certezas visibles, y ahí, justo ahí, comenzaron las verdaderas preguntas. ¿Qué haremos si fallamos? ¿Y si Josué no puede? ¿Y si Dios se queda atrás con Moisés? La mente humana ama lo predecible, lo controlable, lo que puede medir, pero la fe no es matemática, es fuego, es entrega, es andar sobre agua, creyendo que la palabra ven aún tiene poder. Josué se retiró a su tienda, no buscó aplausos, no intentó imitar a Moisés, no buscó estrategias humanas, cayó de rodillas, no delante del pueblo, sino delante del Eterno, y allí, en el secreto, en la tensión de no saber si estaba listo, el Espíritu de Dios comenzó a obrar, porque Dios no unge por carisma, Dios unge por obediencia. Dios no busca la perfección humana, busca corazones dispuestos a cargar el peso de su gloria, sin robarla. El pueblo, aún inmóvil, aún lleno de preguntas, comenzó a recordar. Recordaron el mar rojo, recordaron el maná, recordaron los días en que Moisés subía al monte y regresaba con palabras que sanaban, que advertían, que corregían. Y entonces algo empezó a cambiar, no en las circunstancias, sino en la memoria. Recordaron que cada milagro, cada provisión, cada victoria no venía de Moisés, venía de Dios.
Y si Dios había estado con ellos en el desierto, ¿por qué no lo estaría ahora en la conquista? El silencio se volvió fértil, el temor, enseñanza, la pausa, preparación, porque el alma madura en la tensión, crece en la espera, se fortalece en el quebranto. Josué salió de su tienda, no con respuestas humanas, sino con una resolución, con Dios o sin nada, pero jamás sin obedecer. Y esa fe, no perfecta, no heroica, pero real, fue lo que comenzó a encender los corazones del pueblo. Dios no había desaparecido. Dios estaba cambiando la forma en que ellos lo verían, ya no a través de una sola voz, sino a través de su palabra escrita, ya no en el monte, sino en medio del Sotersetsos campamento. Era el nacimiento de una nueva era, una en la que la fe no dependería de un hombre, sino de la voz viva del Altísimo. Y eso sigue siendo cierto hoy. ¿Cuántas veces Dios te ha llevado hasta la frontera de algo nuevo y justo cuando estás por entrar, parece que todo se desmorona? ¿Cuántas veces buscaste una señal y solo encontraste silencio? Quizá no era un abandono, era una invitación a madurar, a dejar de vivir de lo visible y empezar a caminar por convicción, porque la fe que depende de lo tangible es frágil, pero la fe que se forma en el silencio es invencible. Hoy, si sentís que estás en pausa, si tu alma grita por respuestas, si los líderes en los que confiabas ya no están, recordá esto: Dios no se ha ido, está en el silencio, está en la espera, está preparando tu alma para algo mayor, y cuando Él hable, todo cambiará. Y entonces, Dios habló, no con estruendos que quebraran montañas, no con fuego descendiendo sobre el campamento, habló con una promesa que había sido dicha antes, pero que ahora se volvió urgente, real, viva, porque no era una promesa para multitudes, era para un corazón tembloroso, para un hombre que acababa de recibir un encargo imposible, para un pueblo al borde de una tierra llena de gigantes. Era para Josué, era para Israel, es para nosotros. Moisés se volvió hacia el nuevo líder. Su mirada no era de orgullo humano, sino de profunda paz espiritual. Había guiado al pueblo hasta donde Dios le permitió. Había orado por ellos, había llorado por ellos, había defendido al pueblo ante la justicia del cielo, y ahora debía entregarlo todo. Sus palabras no fueron dramáticas, fueron precisas, fueron eternas. Sé fuerte y valiente, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que el Señor juró a sus padres que les daría. Él va delante de ti, no te dejará, no te desamparará. No era un discurso de motivación, no era una frase para levantar el ánimo de Josué, era el cielo marcando el camino, era Dios, a través de Moisés, estableciendo su fidelidad inquebrantable, porque cuando todo lo demás se mueve, cuando los pilares visibles se derrumban, la voz de Dios permanece. Josué no tenía experiencia como líder supremo, no tenía la autoridad que el pueblo reconocía en Moisés, pero ahora tenía algo mayor, una promesa directa del Dios vivo. El pueblo, que antes observaba con desconfianza, ahora miraba con asombro, no por Josué, sino por el Dios que estaba con él. Y en ese instante, algo cambió. El temor que paralizaba comenzó a quebrarse, no porque el futuro fuera claro, sino porque la presencia de Dios era suficiente. La atmósfera del campamento se transformó, no con ruido, sino con reverencia, no con manifestaciones externas, sino con un movimiento profundo del espíritu. Moisés, sabiendo que su tiempo se agotaba, hizo algo más, algo aún más poderoso que la transferencia del liderazgo. Tomó el libro de la ley, la palabra escrita,
el testimonio de un Dios que habla, que guía, que corrige, que restaura, y la entregó a los levitas. Les dijo que la leyeran, no una vez, no en secreto, sino públicamente, delante de hombres, mujeres, niños y extranjeros. Cada 7 años debían leerla ante toda la congregación, para que nadie olvidara quién era su verdadero rey, porque las voces humanas se apagan, pero la palabra de Dios nunca deja de hablar. Moisés no se preocupó por dejar estrategias, no preparó planes de guerra, no nombró consejeros, ni elaboró sistemas de control. Dejó un legado más fuerte, la voz de Dios escrita en un rollo, una verdad que atravesaría generaciones, una llama que, si era cuidada, nunca se extinguiría. Y así, en medio de la transición más sensible, Dios sembró algo indestructible, una generación fundamentada en la palabra, no en el liderazgo humano. Josué recibió su llamado, no con soberbia, no con falsa seguridad, sino con temor reverente, el tipo de temor que no aleja de Dios, sino que acerca con humildad. El pueblo ya no lo miraba con juicio, ya no veían a un sustituto débil, veían a un hombre sostenido por la promesa, no por lo que era, sino por aquel que estaba con él. No hubo aplausos, no hubo celebración ruidosa, pero el cielo celebraba la obediencia, celebraba la entrega, celebraba que una nueva etapa comenzaba, sin necesidad de gloria humana, solo con la presencia de Dios. Y esa es la clave de toda verdadera victoria, porque no se trata del nombre que lidera, se trata de la voz que dirige, no se trata del plan humano, sino del propósito divino. Israel se preparaba para conquistar, pero antes de tomar ciudades, debían tomar una decisión: confiar, confiar aunque no entendieran, confiar aunque tuvieran miedo, confiar aunque Moisés ya no estuviera, confiar porque Dios iba delante. Y esa misma voz, la que habló a Josué en los días antiguos, es la que hoy quiere hablarte a ti. Quizás te sientes pequeño, incapaz, cansado, enfrentando desafíos que te superan, pero escucha con el alma: yo iré delante de ti, no te dejaré, no te abandonaré. Esa es la voz que cambia destinos. Esa es la promesa que hace temblar al infierno. Esa es la verdad que sostiene a los que deciden creer. Dios no necesita líderes perfectos, no busca héroes, busca corazones rendidos, corazones como el de Josué, corazones como el tuyo. Si estás dispuesto, y si esta palabra ya empezó a resonar en tu interior, no la ignores. Es el cielo hablando en medio del cambio. El liderazgo puede pasar, las estaciones pueden cambiar, pero Dios sigue siendo el mismo. Y si Él va adelante, no hay tierra prometida que no puedas alcanzar. No todo el que está vivo vive de verdad. No todo el que camina avanza. No todo el que oye escucha. Israel estaba en la puerta de la tierra prometida, pero más allá del Jordán, el verdadero desafío no eran los enemigos, era el corazón que olvida, el corazón que duda, el corazón que fácilmente cambia la voz de Dios por la voz del miedo. Y por eso, el mensaje de Moisés no fue una despedida sentimental, fue un llamado a la responsabilidad espiritual, un grito santo para que el pueblo no pusiera su confianza en hombres, sino en el Dios que nunca falla. Ese mensaje no quedó en el desierto. Ese llamado no se perdió en el viento. Esa voz sigue resonando hoy para ti, porque todos, en algún momento, llegamos a ese punto, esa frontera invisible entre lo conocido y lo incierto, donde Dios permite que sintamos el peso del silencio, para que aprendamos a confiar no en lo que vemos, sino en lo que Él dijo. ¿Estás ahí ahora? ¿Estás en una temporada donde Dios
parece callado, donde líderes, personas o referencias que antes te sostenían ya no están, donde se espera que camines, pero por dentro aún tiemblas. Entonces escucha, escucha con el alma, no solo con los oídos. Él va delante de ti, Él no te dejará, Él no te desamparará. No es una frase bonita, es una promesa eterna, y esa promesa no depende de tu fuerza, sino de su fidelidad. Dios no te llamó a caminar por vista, te llamó a creer, y creer no es sentir seguridad humana, es avanzar aun cuando todo en ti te dice que no puedes. Es obedecer aunque no entiendas el por qué. Es alabar cuando no ves milagros. Es arrodillarte cuando no hay garantía de victoria inmediata. Israel necesitaba recordar que la promesa no era la tierra. La promesa era Dios mismo. Él era su porción. Él era su escudo. Él era su victoria. Y lo mismo es verdad hoy. Muchos buscan el cumplimiento, la recompensa, la señal, pero pocos entienden que lo más glorioso no es recibir la bendición, sino caminar con el Dios que bendice, porque no hay tierra prometida sin cruzar primero el desierto del alma, y para cruzarlo hay que soltar la dependencia emocional de los hombres, soltar la necesidad de entenderlo todo, soltar el orgullo espiritual, soltar el temor al cambio y tomar algo más fuerte, la palabra viva. Moisés entregó el libro de la ley para que el pueblo nunca olvidara. ¿Y tú? ¿Dónde está la palabra en tu vida? ¿La buscas solo cuando necesitas respuestas? ¿O vives conforme a ella, aunque duela? ¿La conoces o solo la oyes de otros? Hoy, Dios no está buscando espectadores, está levantando caminantes, hombres y mujeres que crucen el Jordán espiritual, no porque sean valientes, sino porque confían en que Él es fiel. Mira tu vida ahora. ¿Qué parte de tu corazón todavía está detenida en el desierto? ¿Qué miedo no has soltado? ¿Qué obediencia estás postergando? Dios ya habló. La promesa está activa. El liderazgo humano puede cambiar, pero su dirección permanece intacta. No vivas con una fe heredada. No camines con un corazón tibio. No digas que confías mientras tus pies siguen anclados al ayer. Hoy es día de decidir. ¿Vas a cruzar? ¿Vas a creer? ¿Vas a responder como Josué, aún temblando, pero firme? Porque sí, el llamado sigue siendo el mismo. Sé fuerte y valiente. No temas. El Señor tu Dios va contigo. Esta no es una historia antigua, es una verdad viva. El mismo Dios que caminó con Moisés, el mismo que sostuvo a Josué, el mismo que condujo a Israel, es el mismo que quiere caminar contigo, pero solo lo hará si decides dejar de mirar atrás, si decides morir al control, si decides poner tu fe no en lo que entiendes, sino en lo que Él ya declaró. Y si algo dentro de ti arde ahora, si este mensaje removió algo que estaba dormido, no lo dejes pasar. No apagues lo que el Espíritu comenzó a encender. No calles lo que el cielo quiere despertar. No postergues lo que sabes que debes entregar. Hoy es día de avanzar. Hoy es día de confiar. Hoy es día de caminar con Dios. Sin vuelta atrás. El viento seguía soplando sobre el campamento, pero ya no era un viento de incertidumbre. Era el aliento de una nueva esperanza. Los rostros eran los mismos. Las sandalias seguían llenas de polvo. Las manos aún sostenían las mismas herramientas, pero los corazones ya no temblaban igual. Algo había cambiado. No afuera, dentro. Porque cuando Dios habla, no siempre mueve montañas. A veces, mueve el alma. Y cuando el alma se mueve, el mundo cambia. Israel aún no había entrado en la tierra. Las batallas todavía esperaban al otro lado del Jordán, pero ya no eran un pueblo paralizado por el miedo.
eran una generación que había decidido confiar. Moisés había cumplido su propósito, no con milagros finales, sino con una declaración eterna. El Señor va delante de ti. Él no te dejará. Él no te desamparará. Y esa promesa sigue en pie. No está escrita solo en pergaminos antiguos, sino en cada corazón que decide creer, obedecer y caminar aunque tiemblen las piernas. Quizás hoy estás en un momento parecido, al borde de algo nuevo, sabiendo que no podés volver atrás, pero sin certezas claras de cómo seguir adelante. Quizás estás en una temporada donde Dios parece en silencio, donde las personas que antes te sostenían ya no están, donde todo parece inestable. Y sin embargo, esta es precisamente la clase de terreno donde la fe verdadera echa raíces profundas. No necesitas entenderlo todo, no necesitas sentirte fuerte, solo necesitas creer que Él ya fue antes que vos, que Él sabe el camino, que Él nunca abandona a los suyos. Y si esta historia tocó tu corazón, si sentís que Dios te habló, no te vayas sin responder. Demuestra tu fe con un like, comenta lo que Dios te reveló, suscríbete a Momento de Alabanza, no para seguir un canal, sino para sostener una misión, llevar palabra, presencia y redención a todo aquel que la necesite. Este canal es un altar digital y cada vez que vos apoyás, compartís o comentás, estás encendiendo una luz que puede llegar donde tus pies no pueden. Y si aún querés seguir caminando, si tu espíritu quiere más, hace clic ahora en el video que aparece en tu pantalla. No es casualidad que hayas llegado hasta aquí. Dios está escribiendo tu historia. Y aún no terminó, porque cuando el mundo calla, el cielo sigue hablando, y su voz despierta a los que están listos para creer.